Eran aproximadamente las 4 de la tarde de aquel día caluroso 7 de abril de 1977, cuando José y su amigo Toño estaban esperando al cuñado de Toño en aquella escuelita que el mismo José había fundado aproximadamente un año antes. Estaban en esa escuelita que le había puesto por nombre Colegio Froebel. Este Colegio Froebel estaba situado aproximadamente en la esquina del pasaje Taisihuat y la calle Coatepeque, el número 111 del Bloque C, allí en colonia que se llama Ciudad Crediza. Ciudad Crediza es una colonia que está en una montañita, que está yendo de San Salvador hacia Soyapango, en el Boulevard del Ejército, a la derecha, que va a dar normalmente a otra colonia que se llama Lamatepec. Pero antes de llegar a Lamatepec, está ahí a la izquierda la entrada a la colonia Ciudad Crediza. Es una colonia que lo que más abunda ahí son gradas. En vez de hacer calles, entre las casas han hecho pasajes que hay un montón de gradas. Allá arriba, cerca de la base de un lugar turístico que se llamaba, y se llama quizás todavía, el teleférico, allí en la base está este lugar donde usted fundó esta escuelita. José era un muchacho que se había criado con su mamá, Valentina, y su hermana María Teresa. Ellos vivían allí en la colonia Ibu, que está en San Salvador, y hacía una especie de grupo familiar bastante pequeño, pues. Para José, que era un muchacho emprendedor, emprendedor por necesidad y obligación. Y una de las empresas que él había fundado o había hecho para su vida es que hacía aproximadamente también un año había decidido casarse. Cuando se casó, tuvo que ir su mamá y su suegra, la señora Arminda, que en este caso era la mamá con la que se casó, con Vilma. Vilma era también otra muchacha de unos 17 años. Los dos tenían 17 años. Así que cuando se casaron, tanto la suegra, la señora Arminda, como la mamá, la señora Valentina, tuvieron que ir a firmar. La mamá de José, quizá por lástima o porque era su hijo, le dejó un apartamento. Un apartamento que se lo dejó con lo básico. Le dejó comedor, mueble de sala, cama, cocina. Y lo más importante, le dejó un refrigerador. El refrigerador se lo dejó con comida, lleno de comida. El problema es de que a medida José se casó y siguieron viviendo, el refrigerador se le acabó la comida. Tuvieron que desconectar el refrigerador porque ya no había comida y porque no tenían cómo pagar la electricidad. José, que se consideraba él un muchacho activo y que para eso había estudiado, dijo que iba a buscar empleo y se mandó a sacar 30 fotografías. 30 fotografías tamaño cédula en un estudio fotográfico llamado Fotoestudio Guzmán, allí en San Salvador. José para ese entonces ya estaba yendo a la universidad y
él consideraba que con los conocimientos que él había adquirido, había bastante posibilidad de que las compañías o empresas o lugares donde él solicitar empleo lo iban a llamar. Así es de que se dedicó a llenar aplicaciones, solicitudes de empleo. Llenó 30. Él consideró que de las 30, por lo menos 15 lo iban a llamar y él se iba a dedicar a buscar quién le ofrecía el mejor pago. En aquel tiempo el pago era aproximadamente de unos 100 colones al mes. Resultó de que después de haber llenado las aplicaciones, él estaba esperando que lo llamaran. Hasta hoy nadie lo ha llamado. O sea que ninguna persona, ninguna compañía le mandó a ofrecer empleo. José entonces, por necesidad y obligación, siempre trató de ser un emprendedor y dijo que tenía que buscarse un empleo o hacérselo él mismo. De tal manera que él se observó que viviendo en la colonia Ibu, iba a esa colonia Lamatepec, donde vivía su amigo Toño. Se fijó que no había escuelas allí, no había kinder, no había nada para donde estudiar, y era una colonia bastante grande y nueva. En la colonia más adelante, que era Lamatepec, sí había una escuela, pero ya estaba llena, pues era una escuela pública. Entonces José tuvo, según él, la grandísima idea, la maravillosa idea de crear una escuela. Y todo estaba bien para conseguir trabajo. El problema es de que José había entrado en una situación económica bastante mal. Los zapatos se le había acabado la suela. Eh, en la base de abajo de los zapatos tenía hoyos. Vilma, que era su esposa, usaba unos zapatos de plataforma, así se llamaba porque eran bastante altos, pues de madera la base. Pero debajo de la madera tenía cuero, una suela, pues. También se les había acabado, sonaba cuando caminaban en el cemento, en el pavimento, sonaban los clavos y la madera, pues, de los zapatos de Vilma. Nuevamente José se iluminó su cabeza y encontró la solución. Se fue a comprar una cuchilla de zapatero, se compró una base metálica que le llaman una mica de los zapateros para meter clavos y que allí se apachen, pues. Allí metió los zapatos, pero no sin antes haber ido a un lugar que era un río de agua sucia que se llama el agua caliente, que está allá llegando a Soyapango por la carretera vieja, pues que viene de Villa Delgado. Allí se había ido a buscar una llanta. Cortó la llanta, José, y de esa llanta hizo lo que él llamaba una suela y le clavó el pedazo de hule, pues ya adornado al entorno de los zapatos de Vilma. Se los entregó nuevos y lógicamente los de José también les puso suela, pues, porque él había tenido ya malas experiencias, pues, andaba casi descalzo, pues, con los zapatos rotos de la suela. Encima, pues, se los amarraba con la cinta, pero debajo tenían unos hoyos. Así es de que José pensó que debía de comprar una de esas casas. Él quería poner una escuela, pero tampoco tenía la casa. Solo lo único que tenía era el hambre, la necesidad que tenía José para seguir viviendo, pues, y seguir yendo a la universidad. Su esposa, en este caso Vilma, era una joven también igual que él, inexperto, pues, pero de algo tenían que vivir. Así es de que José con Vilma y su amigo Toño decidieron, con el conocimiento que tenían de la universidad, a iniciativas de José,
comenzar a hacer una encuesta. Y fueron en la ciudad crediza, en la colonia, con una hoja hecha, con preguntas, diciendo cuántos hijos tienen acá, qué edades tienen sus hijos. Fueron de puerta en puerta, grada por grada en toda la colonia. Y resultó que en la mayoría de casas, pues lo más que había eran niños. Por lo menos tenían 2 niños, no porque 3, 4 niños, en una edad que comprendía entre los 6 y 11 años. Y los niños no estaban yendo a la escuela, no había dónde ir. Lo más cercano, como dije, era la Matectec, pero estaba lleno, y lo otro era San Salvador, pero estaba más lejos. Entonces, José, en el transcurso de las encuestas, se le ocurrió hacer una pregunta más. ¿Y usted, si hubiera una escuela aquí cerca, lo matriculara? Le preguntaban a la gente, y la gente decía, sí, yo me quiero anotar. José lo que hizo fue empezar a anotar, a tomar nombre de las casas y cuántos niños. Pero la misma gente, según José le iba dando la pauta para ir creando cosas. Vino José y cuando ya tenía una lista bastante grande, la gente le preguntaba, ¿yo me puedo apuntar? Y él dijo, bueno, sí, se pueden apuntar. ¿Y cuánto hay que pagar para registrarse? Bueno, dijo José, todavía no tenemos la escuela, pero sí puede pagar un adelanto para registrarse, para que sea de los primeros. Y cada persona empezó a pagar 10 colones. 10 colones para registrar a sus niños. José hizo una gran lista de todos los apuntados que habían hecho reservación, pagando 10 colones. Una casa que tenía 3 niños pagaba 30. José con esa cantidad se fue al banco, el banco se llama Crediza, y pidió que le dieran una casa. Él adjuntó el down payment, el entre, para comprar una casa. Pero no, le dijeron, no te podemos vender la casa porque tienes el dinero, pero todavía tú eres muy joven, no. Necesitamos a alguien que tenga más de 17 años, más de 18 años, que tenga siquiera 20. Fue así como José pues tenía que buscarle solución, y buscó a su hermana para que ella le sirviera de cosigner, de que él iba a ser él era el dueño, pero tenía una persona mayor adulta, pues, que iba a servir de cosigner, y en este caso fue su hermana María Teresa, pues, que le sirvió de cosigner. De esa manera, a José le dieron las llaves de esa casa, que él la convirtió en el Colegio Froebel. Comenzaron en un octubre de 1976, comenzaron las clases de verano, porque según José, la gente estaba en la casa con sus niños sin hacer nada. La verdad es de que José lo que necesitaba era dinero, y por eso es que también se hizo lo que se llamó unas clases de verano. La gente que ya había hecho la reservación, pues realmente pagó las matrículas y empezó a poner sus niños, porque no querían que el siguiente año se quedaran sin ir a clase sus hijos. Así es de que fue así como se empezaron las clases de kinder. Y cuando ya más adelante, el siguiente año, José se dio cuenta que los niños iban a pasar de primero a segundo grado, de segundo a tercero, se dio cuenta de que él necesitaba más salones de clase, pero era una casa en donde lo que había a la par eran otras casas, y él no podía construir. No tenía el dinero, pero tampoco había espacio. Así es de que José, como dije, era por obligación y necesidad un emprendedor.
pues miró hacia arriba, hacia el cielo, y dijo, bueno, para aquí no tengo límite, voy a construir hacia arriba. Empezó a soñar, a pensar de que bien podía construir unos 3 pisos hacia arriba. Y por eso fue que entonces habló con su amigo Toño cómo conseguir más dinero. Porque de la escuelita lo que pagaba la gente cada mes ya no se iba a aumentar más. En otras palabras, si él tenía, por decir, 100 niños y todos pagaban 20 colones, entonces iban a ser 2.000 colones al mes, pero ya no había dónde aumentar y había que pagar profesores, porque para ese momento ya José se había convertido en empresario, en dueño y director de la escuelita, y había convertido en profesor a su esposa, y no digamos a su amigo Toño. Su amigo Toño, que era también otro soñador, tocaba guitarra y les enseñaba canto a los niños. José entonces había buscado gente que realmente habían sacado su título de profesor y también trabajaba